La verdadera historia completa de la Biblia, desde el Antiguo y Nuevo Testamento hasta la muerte y la resurrección de Jesús. Saludos queridos hermanos. Hoy nos adentraremos en uno de los relatos más fascinantes y trascendentales de la historia humana, la historia del Antiguo y Nuevo Testamento según la Biblia. Preparen sus corazones y mentes para sumergirse en un viaje épico lleno de fe, intriga, milagros y la manifestación misma del poder divino. Acompáñenme mientras exploramos esta antigua sagrada escritura que ha impactado generaciones enteras a lo largo de los siglos. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Suscríbete, déjame un me gusta, comparte y comenta en qué país estás viendo el video. Bien. Empecemos. En el principio, cuando aún no había tiempo ni espacio, solo existía Dios, el Creador Supremo de todo lo que conocemos y más allá. En el libro del Génesis, encontramos el relato de la creación, donde se revela cómo Dios trajo a la existencia el universo, la tierra y toda forma de vida que la habita. El primer día, la creación de la luz. En el comienzo de todo, Dios dijo, sea la luz, y la luz fue creada. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, llamando al día y a la noche. Así, comenzó la obra maestra de la creación divina. Génesis capítulo 1 versículos 3 a 5. El segundo día, la creación del cielo y la tierra. En el segundo día, Dios creó el firmamento para separar las aguas debajo del firmamento de las aguas encima. Llamó al firmamento cielo, y así se formó el vasto espacio celestial que contemplamos cada noche. Génesis capítulo 1 versículos 6 a 8. El tercer día, la creación de la tierra, los mares y la vegetación. En el tercer día, Dios reunió las aguas para que aparecieran los mares, y la tierra firme emergió. Luego, ordenó que la tierra produjera vegetación, árboles frutales y hierbas según su especie. Así, la tierra se llenó de vida y verdor. Génesis capítulo 1 versículos 9 a 13. El cuarto día, la creación del sol, la luna y las estrellas. En el cuarto día, Dios creó el sol para gobernar el día, la luna para gobernar la noche y las estrellas para adornar el cielo. De esta manera, el cosmos se llenó de luz y de maravillas celestiales que reflejaban la gloria de su Creador. Génesis capítulo 1 versículos 14 a 19. El quinto día, la creación de las aves y los peces. En el quinto día, Dios llenó los mares y el cielo con criaturas vivientes. Creó las aves para volar en el aire y los peces para nadar en las aguas. Además, bendijo a estas criaturas con la capacidad de reproducirse y llenar los océanos y los cielos con su diversidad. Génesis capítulo 1 versículos 20 a 23. El sexto día, la creación de los animales terrestres y el hombre. En el sexto día, Dios creó los animales terrestres según su especie, desde los grandes mamíferos hasta los pequeños insectos. Pero el clímax de su creación fue la formación del ser humano, a quien creó a su imagen y semejanza. Dios bendijo al hombre y la mujer con la responsabilidad de gobernar sobre toda la creación y cuidarla con amor y diligencia. Génesis capítulo 1 versículos 24 a 31. El séptimo día, el día del descanso. Finalmente, en el séptimo día, Dios descansó de toda su obra de creación. Bendijo este día y lo santificó como un día de reposo y adoración. Así, estableció el ciclo semanal de trabajo y descanso para toda la humanidad. Génesis capítulo 2 versículos 1 a 3. La historia de Adán y Eva.
En el libro del Génesis encontramos el relato de la creación de Adán, el primer ser humano formado por Dios a partir del polvo de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2 versículo 7. Adán fue colocado en el jardín del Edén, un paraíso terrenal creado por Dios, donde tenía el privilegio de disfrutar de una comunión directa con su Creador. La creación de Eva. Sin embargo, Dios determinó que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que decidió crear una compañera adecuada para él. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis capítulo 2 versículos 18. Así, Dios creó a Eva, la primera mujer, formándola a partir de una costilla de Adán mientras éste dormía. Cuando Adán vio a Eva por primera vez, exclamó, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada». Génesis capítulo 2 versículos 23. Tentación y la caída. El paraíso parecía un lugar perfecto, pero pronto sería puesto a prueba. En el centro del jardín del Edén, Dios había plantado dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dio a Adán y Eva libertad para disfrutar de todo en el jardín, excepto del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente, astuta y engañosa, tentó a Eva para que desobedeciera el mandato divino. Y la serpiente era más astuta que todas las bestias del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis capítulo 3 versículos 1. Eva, seducida por la promesa de conocimiento y sabiduría, tomó del fruto prohibido y lo comió. Luego, ofreció a Adán, quien también comió del fruto. Las consecuencias de la desobediencia. Inmediatamente después de comer del fruto prohibido, los ojos de Adán y Eva fueron abiertos, y se dieron cuenta de su desnudez. Sintieron vergüenza y buscaron cubrirse con hojas de higuera. Cuando Dios vino al jardín, Adán y Eva se escondieron de su presencia, temiendo las consecuencias de su desobediencia. Dios los llamó, y Adán admitió su culpa, culpando a Eva por su elección. Eva, a su vez, culpó a la serpiente. Dios pronunció juicio sobre cada uno de ellos, maldiciendo a la serpiente y anunciando el sufrimiento y el trabajo duro como resultado del pecado humano. La promesa de redención. A pesar de la desobediencia de Adán y Eva, Dios no los abandonó. En medio del juicio, pronunció una promesa de redención que resonaría a lo largo de la historia humana. Dirigiéndose a la serpiente, dijo: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Génesis capítulo 3 versículos 15. Esta promesa prefiguraba la futura venida de Jesucristo, quien destruiría el poder del pecado y la muerte. La historia Adán y Eva revela la fragilidad y la complejidad de la naturaleza humana, pero también la esperanza de la redención que Dios ofrece a través de su amor incondicional. En un mundo inundado por el pecado, Noé encontró gracia ante los ojos del Señor, quien decidió usarlo para llevar a cabo un plan de redención para la humanidad. La construcción del arca. Dios, viendo la depravación de la humanidad, decidió enviar un diluvio para purificar la tierra. Sin embargo, en su misericordia, ofreció a Noé y su familia la oportunidad de salvarse. Dios instruyó a Noé para construir un arca según sus precisas especificaciones. «Hazte un arca de madera de gofer,
harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis capítulo 6 versículos 14. El arca sería lo suficientemente grande como para albergar a Noé, su familia y una pareja de cada especie de animales terrestres. La obediencia de Noé. Noé, confiando en la palabra de Dios, se dispuso a construir el arca a pesar de las burlas y el desdén de sus contemporáneos. Durante años, trabajó incansablemente siguiendo las instrucciones divinas, preparándose para el cataclismo que estaba por venir. Su obediencia y fe en medio de la incredulidad son un testimonio poderoso de su devoción a Dios. El diluvio. Cuando el arca estuvo terminada y cargada con las provisiones necesarias, llegó el momento del diluvio. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Génesis capítulo 7 versículos 17. Las fuentes del gran abismo se abrieron, y las lluvias cayeron sin cesar sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Las aguas subieron, cubriendo todas las montañas más altas y anegando toda forma de vida en la tierra, excepto lo que estaba dentro del arca. La salvación. Dentro del arca, Noé, su familia y los animales estaban a salvo bajo la protección de Dios. Durante los largos días del diluvio, esperaron pacientemente el momento en que las aguas retrocederían y la tierra sería habitable nuevamente. Después de 40 días, Dios hizo que el viento soplara sobre la tierra, y las aguas comenzaron a disminuir. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Génesis capítulo 8 versículos 1. El pacto de Dios. Cuando las aguas finalmente se retiraron y la tierra se secó, Dios estableció un pacto con Noé y con toda la creación. Nunca más volverá a ser destruida toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Génesis capítulo 9 versículos 11. Como señal de este pacto eterno, Dios puso el arco iris en las nubes como recordatorio de su promesa de misericordia y protección. La historia de Noé y el diluvio, un relato de obediencia, salvación y el compromiso inquebrantable de Dios con su creación. La historia de Abraham y la promesa. La historia de Abraham comienza en el libro del Génesis, donde Dios lo llama de entre su gente y lo guía hacia una tierra prometida. Abraham, originalmente conocido como Abram, vivía en Ur de los Caldeos cuando Dios lo eligió para llevar a cabo un plan divino que cambiaría la historia para siempre. El llamado de Dios. En Génesis 12, Dios le habla a Abram y le dice: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Génesis capítulo 12 versículos 1 a 2. Abram, confiando en la palabra de Dios, obedeció y partió hacia la tierra de Canaán junto con su esposa Sarai y su sobrino Lot. La promesa de descendencia. Una vez en Canaán, Dios reafirmó su promesa a Abram, asegurándole que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo. Mirad ahora los cielos, y contad las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Génesis capítulo 15 versículo 5. A pesar de la edad avanzada de Abram y Sarai, quienes aún no tenían hijos, Dios les aseguró que tendrían un hijo y que su linaje sería bendecido para siempre. El nacimiento de Isaac. Después de años de espera y fe, Dios cumplió su promesa y le dio a Abraham y Sarai un hijo, al que llamaron Isaac. Y dijo Dios: «Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Génesis capítulo 17 versículos 19. Isaac fue el hijo de la promesa, el heredero de las bendiciones de Dios para Abraham y su descendencia. La prueba de la fe. Sin embargo, la historia de Abraham también incluye una prueba de fe inmensa. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac como una ofrenda en el monte Moriah. A pesar del dolor y la angustia, Abraham obedeció, confiando en la fidelidad de Dios. Pero en el último momento, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios intervino y proporcionó un cordero en lugar de Isaac, demostrando su provisión y amor infinito. La bendición y la herencia. Dios continuó bendiciendo a Abraham a lo largo de su vida, asegurándole que su descendencia sería como el polvo de la tierra y que serían bendecidos y serían una bendición para todas las naciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis capítulo 22 versículos 18. Abraham vivió una vida de fe y obediencia, y su legado se convirtió en el fundamento de la fe judía, cristiana e islámica. La historia de Abraham y la promesa de Dios, una historia de fe, obediencia y la fidelidad del Dios que cumple sus promesas. Que la historia de Abraham nos inspire a confiar en Dios en todas las circunstancias y a seguirlo con valentía, sabiendo que Él es fiel para cumplir lo que promete. La historia de Moisés y el Éxodo. La historia de Moisés y el Éxodo comienza en el libro del Éxodo, donde el pueblo de Israel se encuentra esclavizado en Egipto después de haber sido llevado allí durante el tiempo de José. Dios escucha el clamor de su pueblo y decide actuar en su favor, eligiendo a Moisés como su instrumento para liberarlos. La llamada de Moisés. Moisés, un hombre criado en el palacio del faraón pero de origen hebreo, es llamado por Dios a través de una zarza ardiente en el desierto. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. Éxodo capítulo 3 versículos 14. Dios le encomienda la tarea de confrontar al faraón y exigir la liberación de su pueblo. Las plagas de Egipto. Con la vara de Dios en su mano, Moisés y su hermano Aarón se enfrentan al faraón, exigiendo que deje ir al pueblo de Israel. Sin embargo, el corazón del faraón se endurece, y Dios envía una serie de 10 plagas sobre Egipto como juicio por su opresión. Estas plagas van desde la transformación del agua en sangre hasta la muerte de los primogénitos egipcios en la última plaga, la cual finalmente lleva al faraón a liberar al pueblo de Israel. La Pascua y la salida de Egipto. Antes de partir, Dios instruye al pueblo de Israel a celebrar la Pascua, sacrificando un cordero y poniendo su sangre en los dinteles de las puertas. Esta señal protege a los israelitas de la última plaga y marca el comienzo de su libertad. Y Jehová os dará señal en esto, he aquí, yo enviaré a todas tus plagas mañana sobre tu tierra. Éxodo capítulo 9 versículos 18. Así, los israelitas salen de Egipto apresuradamente, llevando consigo sus rebaños y todas sus posesiones. El paso por el Mar Rojo. Mientras el pueblo de Israel huye de Egipto, el faraón cambia de opinión y decide perseguirlos con su ejército. Atrapados entre el mar y el ejército egipcio, el pueblo de Israel clama a Dios, y Él actúa de manera milagrosa. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo retirar el mar por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Éxodo capítulo 14 versículos 21. Así, los israelitas cruzan el Mar Rojo en tierra seca,
mientras que el ejército egipcio es engullido por las aguas. El pacto en el monte Sinaí. Después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel llega al monte Sinaí, donde Dios hace un pacto con ellos y les entrega los 10 mandamientos. Estos mandamientos, dados a Moisés en tablas de piedra, establecen la ley divina que guiará al pueblo de Israel en su relación con Dios y entre ellos. El viaje por el desierto. Durante 40 años, el pueblo de Israel atraviesa el desierto en su camino hacia la tierra prometida. A lo largo del camino, Dios provee para sus necesidades, dándoles maná del cielo para comer y agua de una roca para beber. A pesar de sus quejas y rebeliones, Dios muestra su paciencia y fidelidad hacia su pueblo. La historia de Moisés y el Éxodo, una historia de liberación, milagros y la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo. La conquista de Canaán. La historia de la conquista de Canaán comienza con la muerte de Moisés y la dirección de Josué, quien es elegido por Dios para liderar al pueblo de Israel en la toma de posesión de la tierra prometida. Este relato se encuentra en el libro de Josué, donde se detalla la valiente campaña militar de los israelitas para conquistar la tierra que Dios les había prometido a Abraham y sus descendientes. La cruzada prometida por Dios. Antes de entrar en Canaán, Josué recibe instrucciones específicas de Dios para ser valiente y obediente a su palabra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué capítulo 1 versículo 7. Con estas palabras, Josué y el pueblo de Israel se preparan para la gran empresa que tienen por delante. La caída de Jericó. El primer gran desafío que enfrenta el pueblo de Israel es la ciudad fortificada de Jericó. Dios les ordena realizar una estrategia militar poco convencional, marchando alrededor de las murallas de la ciudad durante 6 días y luego, en el 7º día, dar 7 vueltas alrededor de la ciudad, al son de las trompetas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la trompeta, gritó con gran vocerío, y el muro cayó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Josué capítulo 6 versículos 20. Así, Jericó cae en manos de los israelitas por el poder de Dios. La división de la tierra. Después de la conquista de Jericó, los israelitas continúan avanzando hacia el interior de Canaán, enfrentándose a diferentes desafíos y enemigos en el camino. Bajo la dirección de Josué, las diferentes tribus de Israel reciben su porción de la tierra prometida, según las instrucciones de Dios. Y reposaron los hijos de Israel entre las naciones, cada cual en la heredad que había alcanzado. Josué capítulo 21 versículos 43. Así, la promesa de Dios a Abraham se cumple gradualmente. La fidelidad de Dios. A lo largo de la campaña militar, Dios muestra su fidelidad al pueblo de Israel, luchando en su favor y dándoles victoria sobre sus enemigos. Y les dio Jehová reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo resistir delante de ellos, porque Jehová entregó todos sus enemigos en sus manos. Josué capítulo 21 versículos 44. A pesar de los desafíos y obstáculos, Dios permanece fiel a su promesa de darles la tierra prometida. La renovación del pacto. Al final de su vida, Josué convoca a todas las tribus de Israel y les recuerda la fidelidad de Dios y su llamado a obedecerle. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová.
Josué capítulo 24 versículos 14. Josué renueva el pacto entre Dios y su pueblo, comprometiéndose a servir y obedecer al Señor. La historia de la conquista de Canaán por el pueblo de Israel, una historia de fe, coraje y la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo. Los profetas y el destino de Israel. La historia de los profetas y el destino de Israel comienza con la llamada de Moisés como el primer profeta del pueblo de Israel. Desde entonces, una sucesión de profetas, hombres y mujeres elegidos por Dios, surgieron para comunicar su mensaje al pueblo y advertirles sobre las consecuencias de su desobediencia. Los profetas desempeñaron un papel crucial en la historia de Israel, llamando al pueblo al arrepentimiento y advirtiéndoles de las consecuencias de su desobediencia. Profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel anunciaron juicios y promesas, revelando el plan de Dios para la redención y restauración de su pueblo. A pesar de los numerosos exilios y periodos de opresión, Dios nunca abandonó a Israel y a través de los profetas renovó su promesa de un futuro de esperanza y restauración. El llamado a la obediencia. Desde los tiempos de Moisés, los profetas llamaron al pueblo de Israel a vivir en obediencia a la ley de Dios y a apartarse de la idolatría y la injusticia. Y el Señor os dijo: Oíd, oh Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Deuteronomio capítulo 5 versículos 1. Sin embargo, a menudo el pueblo se apartaba del camino de Dios y caía en la idolatría y la maldad. El mensaje de arrepentimiento. Los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, clamaron al pueblo de Israel a arrepentirse de sus pecados y volver al Señor. Convertíos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 1 versículos 3. A pesar de la dureza de corazón del pueblo, Dios nunca dejó de ofrecerles la oportunidad de volver a Él y experimentar su misericordia y perdón. El juicio de Dios. Sin embargo, la desobediencia persistente del pueblo de Israel finalmente condujo al juicio de Dios. A través de los profetas, Dios anunció la venida de la destrucción y el exilio como consecuencia de la apostasía del pueblo. Pero yo os enviaré lejos de mi presencia, como eché a todas vuestras hermanas, a toda la descendencia de Efraín. Jeremías capítulo 7 versículos 15. El pueblo de Israel fue conquistado y llevado al exilio por naciones extranjeras debido a su infidelidad a Dios. La esperanza de restauración. A pesar del juicio y la disciplina, los profetas también proclamaron la esperanza de la restauración y la redención para el pueblo de Israel. Volveré a traer a Israel a su tierra, y edificará en los lugares asolados, y habitará en ellas. Amós capítulo 9 versículos 14. Dios prometió enviar un Redentor y restaurar la gloria de Israel en el tiempo designado. La fidelidad de Dios. A lo largo de todas estas vicisitudes, la fidelidad de Dios hacia su pueblo nunca vaciló. Aunque el pueblo de Israel falló una y otra vez, Dios permaneció fiel a sus promesas y continuó buscándolos con amor y misericordia. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. A través de su gracia y su amor incondicional, Dios nunca abandonó a su pueblo, incluso en sus momentos más oscuros. La historia de los profetas y el destino de Israel, una historia de advertencia, arrepentimiento, juicio y esperanza. Historia del Nuevo Testamento. Viaje trascendental a través del Nuevo Testamento según la Biblia, una historia llena de enseñanzas, milagros y la revelación del amor y la gracia divina.
Desde el nacimiento de Jesús hasta la expansión del cristianismo primitivo, acompañaremos a los personajes clave y exploraremos las verdades eternas que han impactado al mundo durante siglos. El nacimiento de Jesús. El relato del nacimiento de Jesús se encuentra en los Evangelios de Mateo y Lucas en el Nuevo Testamento de la Biblia. Estos relatos nos ofrecen una visión única y complementaria de este evento extraordinario que cambió el curso de la historia humana para siempre. El anuncio a María. La historia comienza con el anuncio del ángel Gabriel a una joven llamada María, quien vivía en la ciudad de Nazaret. Y vino el ángel a ella, y dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Lucas capítulo 1 versículos 28. Gabriel le revela a María que ella concebirá y dará a luz a un hijo, a quien llamará Jesús, y que será llamado Hijo del Altísimo. El nacimiento en Belén. Mateo nos cuenta cómo José, el esposo de María, también recibe la visita de un ángel en un sueño, quien le asegura que el niño que María lleva en su vientre es del Espíritu Santo y que debe llamarlo Jesús. Más tarde, José y María parten hacia Belén, la ciudad de David, para inscribirse en el censo ordenado por el emperador romano. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Lucas capítulo 2 versículo 6. En Belén, María da a luz a Jesús en un pesebre, ya que no había lugar para ellos en el mesón. La visita de los pastores. Esa misma noche, en los campos cercanos a Belén, unos pastores están cuidando sus rebaños cuando un ángel del Señor se les aparece, anunciándoles la buena nueva del nacimiento del Salvador. Y el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Lucas capítulo 2 versículos 10. Los pastores se apresuran a Belén y encuentran al niño envuelto en pañales, tal como les había sido dicho. Regresan glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. La adoración de los magos. Mateo nos cuenta cómo unos magos del oriente llegan a Jerusalén buscando al recién nacido rey de los judíos, ya que habían visto su estrella en el oriente y deseaban adorarlo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Mateo capítulo 2 versículos 11. Los magos ofrecen al niño Jesús regalos de oro, incienso y mirra como muestra de su adoración y reconocimiento de su naturaleza divina. El significado del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús es mucho más que el de un simple niño en un pesebre. Es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y el inicio de una nueva era de redención y esperanza para la humanidad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9 versículo 6. En Jesús, Dios mismo viene a la tierra en forma humana para reconciliar al mundo consigo mismo y ofrecer la salvación a todos los que creen en Él. El ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús comienza con su bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista, quien proclama: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículos 29. Desde ese momento, Jesús comienza su misión de proclamar el Evangelio del reino de Dios y demostrar su poder a través de milagros y sanaciones. Enseñanzas y parábolas. Uno de los aspectos más destacados del ministerio de Jesús fue su enseñanza, a menudo impartida a través de parábolas que ilustraban verdades espirituales profundas. En el Sermón del Monte, Jesús enseña sobre el reino de Dios, la justicia y el amor al prójimo.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5 versículos 3. A lo largo de su ministerio, Jesús desafió las tradiciones religiosas y reveló la verdadera naturaleza del corazón humano y el amor de Dios. Milagros y sanaciones. Otro aspecto crucial del ministerio de Jesús fueron los milagros que realizó, demostrando su autoridad sobre la naturaleza, las enfermedades y los demonios. Jesús sanó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos, hizo que los cojos caminaran y resucitó a los muertos. Y le trajeron todos los enfermos, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. Mateo capítulo 4 versículos 24. Estos milagros no solo fueron muestra de su poder divino, sino también manifestaciones del amor compasivo de Dios hacia los necesitados. Confrontaciones y enseñanzas. El ministerio de Jesús también estuvo marcado por sus confrontaciones con las autoridades religiosas de su tiempo, quienes a menudo cuestionaban su autoridad y enseñanzas. Jesús denunció la hipocresía de los fariseos y escribas, llamándolos a la verdadera justicia y humildad del corazón. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo capítulo 23 versículos 27. A pesar de la oposición, Jesús siguió proclamando el Evangelio y llamando a la gente al arrepentimiento y la fe. El sacrificio y la resurrección. El punto culminante del ministerio de Jesús llega con su sacrificio en la cruz y su posterior resurrección de entre los muertos. Jesús dio su vida como un sacrificio por los pecados de la humanidad, ofreciendo redención y perdón a todos los que creen en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3 versículos 16. 3 días después de su crucifixión, Jesús resucitó de entre los muertos, demostrando su poder sobre el pecado y la muerte y garantizando la esperanza de vida eterna para todos los que creen en Él. La Gran Comisión. Después de su resurrección, Jesús instruyó a sus discípulos a llevar el Evangelio a todas las naciones, prometiendo estar con ellos siempre. Pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28 versículos 19 a 20. Esta gran comisión es el llamado de todos los seguidores de Jesús a continuar su obra en el mundo, compartiendo el Evangelio y haciendo discípulos en todas partes. La resurrección y ascensión. 3 días después de su muerte, Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo así el poder del pecado y la muerte. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 22. Se apareció a sus discípulos y a más de 500 personas, confirmando su victoria sobre el sepulcro. Después de 40 días, ascendió al cielo ante los ojos de sus seguidores, prometiendo enviar al Consolador, el Espíritu Santo, quien los guiaría y fortalecería en su misión. La Iglesia primitiva y la expansión del Evangelio. La historia de la Iglesia primitiva comienza con el poderoso derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, según lo registrado en Hechos 2. Después de la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos se reunieron en Jerusalén cuando de repente llegó un sonido del cielo como de un viento impetuoso,
y les aparecieron lenguas como de fuego que se repartían, posándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2 versículos 4. Este evento marcó el comienzo de la iglesia, y Pedro predicó un poderoso sermón que llevó a miles de personas a arrepentirse y ser bautizadas. La expansión en Jerusalén. Después del día de Pentecostés, la iglesia creció rápidamente en Jerusalén, con miles de nuevos creyentes que se unieron a la comunidad de los discípulos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2 versículos 42. Los creyentes vendían sus posesiones y compartían todo lo que tenían, viviendo en amor y unidad. Sin embargo, la persecución pronto estalló, y Esteban se convirtió en el primer mártir de la iglesia primitiva. La conversión de Saúl. Uno de los eventos más significativos en la historia de la iglesia primitiva fue la conversión de Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. Saulo, un feroz perseguidor de los cristianos, tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús en el camino a Damasco. Y oyendo una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo, «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Hechos capítulo 9 versículos 4 a 5. Saulo fue cegado temporalmente por la luz del cielo y luego sanado por Ananías, quien lo bautizó y lo llenó del Espíritu Santo. A partir de ese momento, Saulo se convirtió en uno de los mayores defensores del Evangelio y plantó iglesias en todo el mundo antiguo. La expansión del Evangelio. La iglesia primitiva experimentó una tremenda expansión a medida que los discípulos obedecían el mandato de Jesús de llevar el Evangelio a todas las naciones. Pedro predicó en la casa de Cornelio, un centurión romano, y vio cómo el Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia». Hechos capítulo 10 versículos 34 a 35. Pablo y Bernabé llevaron el Evangelio a Asia Menor, Grecia y Roma, estableciendo iglesias y fortaleciendo a los creyentes en cada lugar. A pesar de la oposición y la persecución, la iglesia continuó creciendo y extendiéndose, transformando vidas y comunidades en todo el mundo conocido. Los conflictos y las consecuencias. A medida que la iglesia se expandía, también enfrentaba desafíos y conflictos internos. La controversia sobre la circuncisión y la ley de Moisés llevó al Concilio de Jerusalén, donde los apóstoles y los ancianos se reunieron para tomar decisiones sobre estas cuestiones. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos capítulo 15 versículos 28. A pesar de estos desafíos, la iglesia continuó avanzando con valentía y confianza en el poder de Dios. La perseverancia y el testimonio. La historia de la iglesia primitiva está marcada por la perseverancia y el testimonio fiel de los creyentes, quienes soportaron la persecución y el sufrimiento por amor a Cristo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses capítulo 1 versículos 9. A pesar de la oposición y la adversidad, la iglesia continuó creciendo y expandiéndose, llevando el Evangelio a los rincones más remotos del mundo conocido. La esperanza y la promesa.
La historia de la iglesia primitiva es una historia de esperanza y promesa, ya que el Evangelio sigue transformando vidas y comunidades en todo el mundo hasta el día de hoy. Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Segunda de Corintios 2 versículos 14. A través del poder del Espíritu Santo, la Iglesia continúa siendo testigo del amor y la gracia de Dios, llevando esperanza a un mundo necesitado de redención y reconciliación. Las cartas a las iglesias y la revelación. Las cartas a las iglesias, también conocidas como las 7 cartas a las iglesias de Asia, se encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. En estas cartas, Jesús dirige mensajes específicos a 7 iglesias en Asia Menor, representativas de la Iglesia Universal en diferentes contextos y situaciones. Cada carta comienza con la frase "Escribe al ángel de la iglesia en", y ofrece palabras de aliento, corrección y exhortación para cada congregación. Las cartas a las 7 iglesias. Efeso. Jesús elogia su trabajo arduo y su fidelidad, pero los llama al arrepentimiento por haber perdido su primer amor. Esmirna, a pesar de la persecución y la pobreza, Jesús los elogia por su fe y les promete la corona de la vida. Pérgamo, Jesús reprende su tolerancia hacia la herejía, pero elogia a los fieles y les promete el maná escondido y una piedrecita blanca. Tiatira, Jesús reprende a Jezabel y a los que cometen inmoralidades, pero elogia a los fieles y les promete autoridad sobre las naciones. Sardis, aunque tienen fama de estar vivos, Jesús los llama muertos, pero ofrece esperanza a los pocos fieles que quedan. Filadelfia, Jesús elogia su fidelidad y les promete una puerta abierta que nadie puede cerrar. Laodicea, Jesús los reprende por su tibieza y les exhorta a ser fervorosos, prometiendo comer con ellos si abren la puerta. Introducción a la revelación. El libro de Apocalipsis, escrito por Juan el apóstol mientras estaba desterrado en la isla de Patmos, es una visión profética de la revelación de Jesucristo y eventos futuros. En esta revelación, Juan es testigo de visiones asombrosas de los juicios de Dios, la derrota final del mal y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. A través de símbolos y metáforas, Apocalipsis presenta una imagen del conflicto entre el bien y el mal, la victoria final de Cristo y la esperanza de la renovación y restauración de toda la creación. La revelación de Jesucristo. Apocalipsis comienza con una visión de Jesucristo glorificado, quien da a Juan el mandato de escribir lo que ve y enviarlo a las 7 iglesias. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1 versículos 8. Jesús se revela como el soberano sobre toda la creación, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, y el que viene con las nubes para juzgar a los vivos y a los muertos. Los juicios y las plagas. A lo largo del libro de Apocalipsis, Juan es testigo de visiones de juicios divinos y plagas que caen sobre la tierra como consecuencia del pecado y la rebelión contra Dios. Estos juicios incluyen sellos, trompetas y copas que representan la ira de Dios y su llamado al arrepentimiento. Sin embargo, incluso en medio de estos juicios, hay oportunidad de arrepentimiento y salvación para aquellos que se vuelven a Dios y lo adoran. La derrota del mal y la victoria de Cristo. El punto culminante de Apocalipsis es la derrota final del mal y la victoria de Cristo sobre Satanás y sus seguidores. Juan es testigo de la batalla final entre el bien y el mal, donde Jesucristo regresa triunfante montado en un caballo blanco y derrota a la bestia y al falso profeta. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20 versículos 10. Después de esta victoria, se establece el reino de Dios en la tierra, donde no habrá más muerte, llanto ni dolor, y Dios morará con su pueblo para siempre. La llamada al arrepentimiento y la esperanza de la renovación. A lo largo de Apocalipsis hay una llamada continua al arrepentimiento y a la fidelidad a Dios en medio de los tiempos difíciles y la persecución. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 3 versículos 19. A pesar de las dificultades y pruebas que enfrentan los creyentes, hay una esperanza constante en la promesa de la renovación y restauración final de todas las cosas en Cristo. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis capítulo 21 versículo 5. Y así, llegamos al final de nuestro viaje de la historia del Antiguo y Nuevo Testamento. Es una narrativa increíblemente rica y significativa que abarca miles de años de historia humana y revelación divina. Desde la creación del mundo hasta la venida de Jesucristo y más allá, esta historia nos lleva a través de un viaje asombroso de fe, esperanza, redención y amor incondicional. Que esta historia nos inspire a vivir vidas de fe, compromiso y amor hacia Dios y hacia los demás, sabiendo que somos parte de una historia mucho más grande que nosotros mismos. Que la paz de Dios esté con ustedes siempre.